Bienvenidos a todos y todas una vez más al canal. En este caso os voy a hablar de parásitos astrales, un tema que además está ahora muy de actualidad. ¿Por qué? Porque últimamente estamos viviendo muchísimos ataques de parásitos astrales y os voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Parece un poquito raro, parece un poquito extraño hablar de estas cosas, pero existen y además, aunque no las veamos, las notamos mucho. Ahora os voy a explicar de qué manera las vamos a sentir y de qué manera también nos podemos deshacer de estos parásitos, estas larvas astrales. ¿Verdad que no sientes en ningún momento que la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es de 30 km por segundo? ¿Verdad que no? Y aún así está ocurriendo. Bueno, pues esto es algo parecido. El parasitaje ocurre siempre a nivel, muchas veces es a nivel colectivo y otras veces es a nivel individual. Si eres terapeuta, seguramente te habrás visto en muchas ocasiones teniéndote que limpiar, hacerte una limpieza energética para poder eliminar no me gusta decir las entidades porque no tienen la característica de entidad, es una energía, estas energías densas que se adhieren a tu campo áurico. Y si no eres terapéutica, eres una persona normal y corriente, pues seguramente te ocurra esto, puedas sentir que te han parasitado después de ir a un lugar como por ejemplo hospitales, como por ejemplo un lugar que está muy lleno de muchas personas, discotecas, donde hay mucha gente que a lo mejor está drogada o bebida. En estos casos también podemos sentir ese parasitaje. Es muy importante detectarlo al principio porque a veces se puede confundir con otra cosa y cuando nos queremos dar cuenta estamos pensando y sintiendo como esa larva, ese parásito astral quiere que nos sintamos. Hoy vamos a explorar este tema desde una perspectiva terapéutica y energética, entendiendo qué son, cómo detectarlos, por qué podrían acercarse a determinadas personas y qué herramientas podemos utilizar para recuperar nuestra soberanía energética. Si eres terapeuta, este vídeo te va a ayudar a comprender algunos fenómenos que pueden aparecer durante los procesos de acompañamiento. Y si simplemente te interesa la energía y el desarrollo personal, encontrarás herramientas prácticas para fortalecer tu campo energético. ¿Qué son los parásitos astrales? Podríamos decir que son formas de conciencia o estructuras energéticas que carecen de una fuente propia de energía. Buscan alimentarse de la energía emocional y mental de las personas. En algunas tradiciones los describen como entidades de baja vibración, pero para mí, sinceramente, creo que son más acumulaciones energéticas densas, creadas por emociones densas, por pensamientos repetitivos, negativos y también por traumas no resueltos. Independientemente de la interpretación, todas las corrientes espirituales coinciden en una sola cosa y es que estas energías conviven allá donde haya una vulnerabilidad energética. ¿Por qué algunas personas se ven más afectadas que otras? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las características por las cuales una de estas energías se puede adherir a nuestro campo áurico? Una de ellas es traumas no resueltos, traumas ocurridos en nuestra infancia que nos siguen llevando hacia el mismo lugar, no lo hemos resuelto, no hemos hecho una terapia y nos hacen sentir emocionalmente inestables o vulnerables. Estados prolongados de miedo y de tristeza. El miedo nos aleja del amor. Si estás vibrando en la tristeza o estás vibrando en el miedo, cosa que ocurre mucho a día de hoy, por eso os he dicho que es un tema de mucha actualidad, probablemente se adhieran a tu campo energético esas energías que conviven y que se alimentan de tu miedo. Pensad un momento, ¿cuál ha sido la herramienta que han utilizado siempre las élites para mantenernos donde ellos quieren que estemos? Mantenernos esclavos. ¿Qué han utilizado? Normalmente se ha utilizado siempre el miedo. El miedo paraliza, el miedo hace que siempre pienses que hay algo externo que va a venir a ayudarte o que va a venir a atacarte, ¿no? De la misma manera, tú pones el foco fuera. Entonces, con esto que está ocurriendo, que si las guerras, que si los virus, que si esto, lo otro, lo único que hacen es mantenernos en esa vibración del miedo. Mucho cuidado con esto,
porque cuando uno está permanentemente en ese miedo, es muy fácil que una de estas energías se adhieran a nuestro campo áurico. Y lo mismo ocurre con la tristeza. Si la tristeza viene de procesos de trauma no sanados, pues estamos una y otra vez volviendo sobre el mismo tema, nos sentimos poca cosa, nos sentimos que nuestra vida no nos sirve de nada, nos sentimos que no sabemos, no podemos tirar hacia adelante. Y esto trae como consecuencia una vibración muy baja que a su vez atrae a estas energías tan densas, ¿no? Porque vibran en el mismo nivel que tú estás vibrando en ese momento. También las adicciones. Cuando una persona es adicta, tiene una adicción, es muchísimo más probable que esté rodeada o que tenga estas energías de baja vibración. ¿Por qué? Porque las adicciones lo que crean es una disminución de conciencia y además una pérdida de soberanía energética. El estrés crónico y el agotamiento. Pero a veces es como el pez que se muerde la cola. Luego os hablo de esto, porque a veces nosotros somos captados o vienen se adhieren a nuestro campo áurico algunas energías densas y nos sentimos muy cansados y muchas veces si no hacemos esa limpieza entramos en ese círculo vicioso. Pero si nosotros vivimos constantemente en estrés, lo más probable es que estemos parasitados. Y por supuesto, prácticas espirituales sin protección y sin preparación. Esto es muy importante y lo repito mucho porque cuando somos terapeutas acompañamos a muchas personas que están en estas vibraciones, están en la vibración del miedo, de la incapacidad, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, del estrés. Nosotros en muchos casos tendemos a acompañarles en ese proceso y si nos llevamos todas esas preocupaciones de nuestro cliente a casa y estamos constantemente dándole vueltas, lo que hacemos es llevarnos toda esa energía, esa vibración de tristeza, de ansiedad con nosotros, sin quererlo. A veces por empatía, porque muchas veces los terapeutas somos personas muy empáticas, pero tenemos que saber también distinguir y cortar cuando acaba la sesión. En el momento en que tú terminas la sesión, tienes que hacerte una limpieza, ahora os diré cómo, y cortar, ¿no? Esa sesión de alguna manera, no volver con pensamientos a una y otra vez a lo que ha ocurrido en la sesión, en lo que hemos visto, porque como os he dicho antes, a veces vemos procesos complicados, duros, y si nos los llevamos a cuestas y estamos un día y otro día volviendo a ese tema, y si además vemos a muchas personas diariamente, pues imaginaros el caos, ¿no? Al final lo que haces es vibrar igual que tu cliente, por tanto, ¿cómo le vas a ayudar en ese sentido? No le puedes ayudar. No podemos decir esto, es que yo soy una persona muy empática, sí, pero ¿cómo le ayudas en este caso? Porque no es cuestión de no ser empático, es cuestión de saber cortar, limitar, marcar un límite. Tu energía la tienes que proteger, porque si no, no puedes ayudar a otras personas. Esto es muy importante. ¿Cómo detectamos posibles parásitos astrales? Bueno, lo primero aclarar que los síntomas pueden tener un origen emocional, un origen médico, un origen psicológico. Entonces, recomiendo encarecidamente hacer una terapia si fuera necesario también, ¿no? En ese sentido, una terapia médica. Y por otro lado, hacer estas recomendaciones que yo te voy a dar a nivel energético. ¿Vale? Pero no descuidemos el tema médico porque a veces es muy importante, lo pasamos de largo, pensamos que solamente es un tema energético y a veces hay un tema médico detrás que también hay que tratarlo. No es que no sea una cosa o la otra, a veces son las dos, pero si tú tienes un problema de muchísimo cansancio, por ejemplo, pues puedes tener un desbalance en tu tiroides, puedes tener un hipotiroidismo. Vete al médico. Si está todo bien, si te hacen una analítica y te dicen, pues está usted muy bien, está usted perfectamente y sigues con ese cansancio extremo, entonces yo te recomiendo que hagas estas limpiezas energéticas. Y asimismo, aunque tengas un problema de tiroides,
también te recomiendo que hagas estos ejercicios de liberación energética porque te van a venir muy bien y van a complementar muchísimo la terapia que sigas con el médico. Y lo mismo si haces terapia psicológica, ¿sí? Los síntomas son sensación de agotamiento extremo, pensamientos negativos repetitivos, niebla mental, como que no consigues concentrarte bien en las cosas. Pensamientos negativos desproporcionados, miedos irracionales, ¿no? Miedo a que ocurra algo, esa ansiedad, esa anticipación constante. Cambios bruscos de humor también, que además vienen sin razón aparente. Sensación de mucha pesadez energética, como si llevaras una mochila muy pesada encima de tus hombros. Dolor en el cuello, en hombros y en la cabeza. En la parte, sobre todo la parte de atrás de la cabeza. Suele doler bastante. Y a veces pensamos que es un simple dolor de cabeza, pero cuando son estos dolores de cabeza que no se van, que son recurrentes, habría que mirar un tema energético. Dificultad para meditar o conectar con estados elevados de conciencia. Sensación de vigilancia durante el sueño, como si alguien te estuviese vigilando o alguna cosa, ¿no? Despertarse mucho, no poder dormir también. Y también repetición de patrones autodestructivos. Por ejemplo, pues llevar constantemente una mala alimentación. Muchas veces estos parasitajes lo que provocan en nosotros es que ingiramos mayor cantidad de azúcar y de alimentos procesados, porque de eso se van alimentando ellos, ¿no? A su vez, esto provoca en nosotros un malestar a nivel físico, porque, como bien sabéis, nuestro estado mental comienza en nuestro intestino y entonces entramos en ese círculo vicioso, ¿no? El parásito me pide azúcar, yo le doy azúcar, estoy nerviosa o estoy ansiosa o tengo pensamientos negativos todo el rato, pero a la vez necesito consumir más azúcar porque eso parece como si me calmase, ¿no? Pero en realidad no, en realidad estás entrando en una espiral donde no tienes salida, salvo que un día te propongas cortar con todo eso y hacerte una limpieza energética y además revisar cómo te alimentas, que es muy, muy importante. La diferencia entre un parásito astral y una herida emocional no resuelta es que cuando nos sintamos así, con estos bajones energéticos, con esta sensación de tristeza, nos preguntemos de dónde viene esta tristeza. ¿Hay algo que no quiero mirar? ¿Hay algo que no estoy mirando? ¿Por qué no lo estoy mirando? ¿Qué situación es la que me ha llevado a esa tristeza? Si hay algo relacionado, es probable que eso venga de una herida emocional no resuelta, ¿sí? Que eso se puede tratar en sesiones de terapia transpersonal o terapia con un psicólogo. Pero si esta tristeza, esta sensación de ahogo, de angustia o esta pesadez constante no viene de nada que tú localices, que tú digas, es que yo no sé por qué, pero de un tiempo a esta parte me estoy notando de esta forma y yo no he hecho nada que no hiciera antes y ahora resulta que me estoy notando así y no lo relacionas con nada más, muy probablemente sea un parásito energético. ¿Cómo deshacernos de estos parásitos astrales? Bueno, lo primero es recuperar nuestra soberanía energética, ¿no? Dejar de vibrar en el miedo. Por ejemplo, yo os recomiendo no poner tanto la televisión o no escuchar tanto la radio noticias. Poner música que no tenga letra, que no nos lleve a pensar nada en concreto, simplemente música. Por ejemplo, la televisión me diréis, bueno, claro, pero es que yo me gusta estar informado. Y sí, bueno, puedes ponerte las noticias de vez en cuando, pero estas personas que están constantemente poniendo telediario mañana, tarde y noche, que están constantemente viendo noticias una detrás de la otra o con el móvil viendo cosas tremendas, terribles que ocurren, al final lo que hacen es estar alimentando el miedo, la angustia, la ira, la rabia también. Y todo eso forma parte del alimento de ese parásito astral. Por tanto, para recuperar tu soberanía energética, un truquito es apartarnos un poco de lo que es el mundo terrenal, lo que dicen que está ocurriendo. Apartarnos un poco de eso. Dejar la televisión a un lado, dejar las noticias a un lado. Y como os digo antes, poneros música que os eleve el alma, no que baje vuestra vibración, que os eleve. Otra cosa que podemos hacer
en estos casos es sanar las heridas emocionales, como os he dicho antes. A veces estas larvas astrales o parásitos astrales viven de nuestra ansiedad, nuestra angustia, que proviene de una herida emocional. Bueno, pues si sanamos esa herida emocional nos vamos a sentir muchísimo mejor y mucho más libres. Esa larva astral ya no va a poder vivir en nuestro aura, en nuestro campo áurico, porque vamos a vibrar de una forma distinta, ¿sí? Entonces buscará otro huésped de donde alimentarse. Nosotros, desde luego, ya no. Y otra cosa que podemos hacer absolutamente todos es una limpieza energética. Ante la duda, lo primero, limpieza energética. Algunas herramientas que se pueden utilizar pues son el Reiki, hay muchas, ¿no? La meditación, pero yo lo que utilizo más, lo que más me gusta para hacer una limpieza profunda, cuando por ejemplo tengo una sesión muy cargada, donde yo me siento cargada porque es inevitable, a veces revive situaciones acompañando a personas que son bastante duras. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a dormir y ya me siento que tengo un cierto dolor de cabeza o de cuello, o me siento que no consigo conciliar el sueño bien, yo me hago una limpieza. ¿En qué consiste esta limpieza? Pues con un huevo de gallina. Tomamos un huevo de gallina y cuando nos vamos a duchar, cuando no tenemos ropa, ya porque nos vamos a meter en la ducha, bueno, pues nos vamos a ir a la ducha con un vasito de agua calentita con sal y un chorritito de vinagre, ¿vale? Lo dejamos así apartadito y tomamos el huevo de la gallina. Y antes de entrar en la ducha vamos a pasarnos el huevo desde la cabeza hasta los pies, bien, insistiendo en estas zonas de aquí, detrás de la oreja, detrás del cuello, por aquí, por la cabeza, bien. Y vamos a ir repitiendo una oración que para nosotros signifique algo. Vamos a ir diciendo, pues, poniéndole intención al huevo, por favor, necesito la ayuda de mis ángeles, guías, seres espirituales que me acompañan, seres de luz, el arcángel Miguel, en lo que nosotros creamos, necesito tu ayuda para eliminar aquella energía densa que se ha adherido a mi campo áurico y que no me pertenece. Por favor, elimina todas estas energías densas acumuladas en mi campo áurico y que no me pertenecen. Así todo el rato hasta que hagamos la pasada del huevo hasta los pies. Después vamos a coger el huevo, lo dejamos a un ladito y procedemos a ducharnos. Una vez que nos duchemos, como final, vamos a tomar ese vasito de agua con sal y con un poquitito de vinagre, un chorritito de nada, y nos lo vamos a echar por encima de los hombros y vamos a dejar que ese agua se vaya secando un poquito, ¿no? Sin utilizar una toalla. Y cuando estemos ya un poquito secos, pues ya nos terminamos de secar bien con la toalla, ¿vale? Eso es una limpieza muy profunda. Y como os digo, que es bastante buena, esto es una limpieza bastante profunda a nivel energético. Después, una vez que nos vestimos, tomamos el huevo, vamos a la cocina, cogemos un vaso de agua, lo ponemos con un poquito de agua y vamos a romper el huevo dentro del vaso. Lo rompemos y sacamos todo lo de dentro, evidentemente rompemos la cáscara y lo dejamos caer en ese vaso de agua. Tiramos la cáscara, nos lavamos muy bien las manos con agua fría y vamos a observar qué ocurre con ese huevo. Si vemos que hay picos hacia arriba y que arriba de los picos hay, por ejemplo, una burbujita, es bastante típico, pues que esto sea las energías densas que estaban acumuladas en tu campo áurico y que el huevo te ha limpiado. Pero más allá de del significado o de que tú entiendas lo que ha ocurrido o no ha ocurrido, eso da igual, porque al final el huevo te ha protegido de todo eso, se lo ha llevado consigo y te ha hecho esa limpieza. Después vamos a romper ese huevo con una buena cucharada de sal. Puede ser sal gorda, sal fina, lo que queráis, lo que tengáis en casa, lo echáis, lo batís bien y lo echáis por el fregadero o por el váter o en algún sitio donde se vaya directamente fuera de la casa y fuera de todos los lados. Y vamos a limpiar bien con agua fría, ¿vale? Y nos vamos a tratar de limpiar bien las manos, desde los codos hasta las manos, con ese agua fría, bien. Bueno, otra forma de limpiarse cuando no tenemos mucho tiempo y nos sentimos cargados o después de una sesión que ha sido complicada a nivel energético, pues como os digo, lavarnos desde los codos hacia las manos con agua fría.
Otra manera también que utilizo yo bastantes veces es con un péndulo. Yo tengo un péndulo normal de estos con una piedra que es una obsidiana, pero hay péndulo hebreo. O sea, si vosotros usáis el péndulo normalmente, cogéis un péndulo de cualquier piedra, puede servir cualquiera, y abres el grifo de agua fría delante de ti y le pides al péndulo que por favor elimine todas las energías densas que se han adherido a tu campo áurico. Y veréis como el péndulo empieza a girar, a girar, a girar, a girar hasta que para. Y una vez que para, ya está hecha esa limpieza. Veréis que vais a notar cómo ese cansancio, ese dolor de cabeza, esa pesadez en los hombros y en el cuello va a ir desapareciendo un poco. Otra limpieza que yo suelo hacer de forma también muy rápida es hacer un barrido energético y haciendo con la boca, ¿no? Haciendo como expulsando, ¿no? Todo, sobre todo desde el principio del hombro hasta el final de nuestra mano, ¿vale? Y luego en nuestro cuerpo, ¿vale? Esto también, ese barrido energético tan sencillo y tan simple, lo podemos hacer siempre que salgamos de un lugar complicado, como pueden ser hospitales, como puede ser yo qué sé, discotecas, sitios donde están muy cargados, ¿no? O cuando nos sintamos con una carga importante, ¿no? Yo qué sé, después de reuniones de trabajo complicadas, a veces también se siente esto. Luego, pues hay otras opciones, como son el Reiki. El Reiki es súper bueno para hacerse limpiezas. Entonces, bueno, pues el Reiki, la meditación, hacerse baños con sal, simplemente llenarse una bañera también y con sal gorda y ponerse en la bañera con unos aceites esenciales que nosotros consideremos, y podemos estar un ratito ahí con ese agua con sal, también es muy bueno para hacerse una limpieza energética. Los saumerios, por supuesto, el saumerio de salvia blanca americana, yo lo utilizo muchísimo. Yo tengo aquí este, ¿veis? Este es un saumerio que utilizo yo bastante para limpiezas. Luego están pues los de, bueno, se ha caído, da igual, los de Palo Santo. El Palo Santo lo encontramos en cualquier sitio. Pues inciensos, prender una vela. Normalmente yo dejo siempre una velita encendida en las sesiones, y después de un día muy cargado, muy cansado, me enciendo una velita, ¿no? Y le pongo intención a esa vela para que me descargue de toda esa energía. Oraciones conscientes, visualizaciones de luz, como una luz blanca va eliminando y barriendo tu campo áurico también, pero no todo el mundo visualiza, no todo el mundo es capaz de meditar, y por eso pues me he centrado un poco más en la limpieza en este sentido, ¿no? Con baños con sal, con la limpieza con el huevo. Creo que es algo que podemos hacer todos y que es muy sencillo y que de verdad corta de raíz cualquier implante energético. Y además esto hace que podamos poco a poco ir recuperando nuestra vida, que poco a poco podamos ir, pues vamos eliminando lo más gordo, por así decir, lo más denso, y luego podemos entrar, nos es más fácil pues decir, voy a intentar comer un poquito mejor, voy a intentar no utilizar tanto ultraprocesados, voy a intentar no usar tanto del azúcar. O sea, al final esto te lleva a poco ir centrándote y en otros campos, ¿no? Como es el campo físico. Primero vamos por el áurico, el energético, y después, que es como lo más denso, pues decimos, bueno, ahora vamos a trabajar nuestro cuerpo físico un poco, vamos a hacer deporte, vamos a intentar comer bien, dormir bien, es muy necesario. Si necesitamos, vamos a terapia para intentar resolver esto de no dormir bien, porque también esto es algo importante, ¿no? Descansar, no estar vibrando en el miedo constantemente, ¿no? Al final, ¿cuál es la barrera más importante que podemos poner? Todos, y además que todos podemos hacerlo, no hace falta que seamos brujitos, brujitas, o que seamos personas como que seamos energéticamente potentes. No, o sea, todo el mundo podemos poner esas barreras, y lo más importante, y siempre lo digo, es no vibrar en el miedo. No vibrar en el miedo, evitar esos pensamientos de miedo. Otro mensaje que quisiera dejaros es que cuando tratamos nuestras heridas emocionales, cuando le aportamos luz a esa herida, cuanto más luz haya en esa herida, menos espacio va a tener
las energías densas para poder crecer, para poder anidar, para poder quedarse, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante, hacer estos procesos de sanación internos, porque, bueno, como os he dicho antes, las heridas emocionales no resueltas son también un alimento muy bueno para este tipo de energías. Como conclusión, una persona conectada consigo misma, emocionalmente equilibrada y consciente de su propio poder interno, es una persona menos vulnerable a sufrir un ataque de un parásito energético. Por tanto, la verdadera protección viene de la conciencia. Déjame por favor en comentarios si has tenido alguna experiencia parecida, si te sientes así como os he estado diciendo y si has hecho esta limpieza que te he dicho y cómo te has sentido. Por favor, me encantará saberlo. Un beso para todos, espero que estéis bien, te espero en el próximo vídeo.